Hola, buenas, soy Óscar Espinosa de la carrera de Ingeniería en Informática de la sede online de la institución Santo Tomás. Esta es mi actividad formativa para la semana 2, que es simulación de armado de un computador personal. Eh, en este caso yo no tengo una computadora de torre como para armarla, para desmontarla y montarla de nuevo, pero dado a los conocimientos que he aprendido con la información que he sacado del Canvas, y que he aprendido a lo largo de mi vida, acorde de los computadores, cambiando pastas térmicas, ayudando a instalar SSD, pude hacer un paso a paso y mostrar algunos componentes que yo usaría al menos demasiado básico en un computador personal. Entonces aquí voy a empezar con el paso número uno. Antes de ir con el paso número 1, le mencionaré los componentes que elegí para este computador. La placa base es una TUF Gaming B760M Plus Wi-Fi 2, que es compatible con la CPU de Intel Core i5 de 14ª generación. La memoria RAM, 2 de Lances Blade de 16 GB DDR5. El almacenamiento, 1 TB de SSD, conexión SATA 2.5. Fuente de alimentación, una TUF Gaming 450W bronce. El gabinete, una TUF Gaming también GT501. Yo al menos elegí la versión blanca. Me gusta más la versión blanca. Y ahora vamos con el paso 1. Paso número uno. Preparación y seguridad. Antes de empezar, tenemos que asegurarnos de estar en un área limpia, libre de polvo y con espacio suficiente para trabajar. Además, es recomendable usar una pulsera antiestática para evitar daño a los componentes con electricidad estática. Esto igual era como para los computadores más antiguos. Se dice que los computadores modernos, con los componentes de ahora, no es necesario usarla, pero por precaución siempre es mejor evitar. Ya, ahora que estamos listos, podemos ir al paso 2. Bueno, para el paso número 2, vamos a identificar en nuestra placa base dónde se conecta la CPU. Esto tiene un zócalo. Esto lo tenemos que abrir. Cuando lo abrimos hay una señalética, normalmente una puntita, que nos direcciona hacia dónde tendremos que colocar nuestra CPU. Lo tenemos que alinear con esa flechita. Tenemos que insertar la CPU suavemente dentro de la ranura. No hay que forzar nada, no hay que apretar nada, solamente tenemos que ver que caiga en su lugar. Y después bajamos la palanca del zócalo para asegurar la CPU. Y listo, ahí pasamos al siguiente paso. Ya, para el paso 3 vamos a instalar la memoria RAM. Eh, las ranuras RAM siempre están ubicadas cerca de la CPU. Primero tendremos que localizar la ranura RAM en la placa base. Después lo vamos a tener que alinear con la ranura. Eh, Al igual que el paso anterior, estas tienen una señalética que nos va a permitir la dirección hacia donde lo vamos a conectar. Después nos quedaría insertar los módulos RAM con cuidado y presionar hasta que escuchemos un clic, lo que significa que están bien fijados. Para el paso número 4 vamos a estar instalando un disipador de la CPU. Esto lo hacemos para evitar que la CPU se sobrecaliente. Primero, tendremos que ver si el disipador tiene pasta térmica preaplicada, y si no, aplicamos una pequeña cantidad de pasta térmica sobre el procesador. Hay dos técnicas muy conocidas que son en forma de X, un poquito encima de toda la placa base, de esquina a esquina, X, o un pequeño granito, o sea, un pequeño pasta térmica de forma de granito de lenteja al medio. Después vamos a colocar el disipador de manera que cubra la CPU. Y después tendremos que asegurar el disipador con los tornillos correspondientes o con algún mecanismo que venga con él para conectarse a la placa base. Para el paso 5 vamos a montar la placa base dentro de la caja del computador. Para esto tenemos que colocar los soportes standoffs en la parte inferior de la caja, en los puntos donde se alinearán con los agujeros de la placa base. Después insertamos la placa base en la caja, alineando las salidas traseras de todas las entradas de la placa base con la abertura de la torre. Normalmente está en la parte superior. Tenemos que fijar la placa base usando los tornillos y asegurándonos de que esté muy bien sujeta. Para el paso 6 vamos a montar la fuente de poder en la torre también. Para esto tendremos que ver cuál es el área designada para la caja de la fuente de poder. Generalmente siempre está en la parte inferior. Hay algunas que la tienen en la parte superior, pero esto depende del diseño de la torre. En nuestro diseño está en la parte inferior. Y después tendremos que asegurar la fuente de poder con los tornillos que vienen incluidos en su envoltorio. Y pasamos al siguiente paso. Para el paso número 7 vamos a estar conectando los cables de la fuente de poder. El primer cable que conectaremos será el cable 24 pines de la fuente de poder a la placa base. Este es el cable principal que alimenta el sistema. Después conectaremos el cable de 4 octavos pines, que este irá a la CPU. Tenemos que asegurar de conectarlo correctamente. Después, para finalizar, conectaremos los cables SATA de la fuente de poder a la SSD que tengamos.
Para el paso número 8, muchas veces lo dejan opcional. Siempre me dicen que no es necesario en un computador para las cosas básicas como estudio y para no ejecutar programas tan pesados, pero yo creo que sí es necesario para que el computador tenga su máximo de rendimiento, que sería instalarle una tarjeta gráfica. Para esto, la tarjeta gráfica que recomiendo usar en el PC que estamos armando ahora sería una RTX GeForce 3060. Van a seguir avanzando, van a seguir saliendo nuevas versiones y que esta se quede en un punto intermedio. Va a ser que tu computador sea una máquina, pero se queda en un punto intermedio, ahora que están saliendo nuevas versiones. Para esto tendremos que insertar la tarjeta gráfica en la ranura correspondiente a la placa base. Y después tenemos que fijar la tarjeta gráfica con tornillo en la placa trasera, en la parte trasera, perdón, para asegurarla bien. Hay tarjetas gráficas que necesitan alimentación adicional. Para esto tendremos que conectar la ranura correspondiente en la fuente de poder. Para el paso número 9, ya que hemos conectado nuestro disco duro a la fuente de poder, ahora lo vamos a conectar a la placa base. Esto lo vamos a hacer también con un cable SATA. Es muy intuitivo también donde está el cable y tiene una forma la ranura, así que no entra si uno no lo pone como corresponde. Después tendremos que fijar el disco, la SSD, perdón, en el compartimiento de la caja, cosa que no se mueva y tampoco afecte el funcionamiento de los otros componentes. Y si es necesario, asegurarlo con tornillo. Para el paso número 10 vamos a estar conectando todos nuestros cables del panel frontal a la placa base. Todo lo que es las luces LED que tiene las torres, los puertos USB, el botón de encendido, alguna otra ranura como los jack 3.5, las ranuras de audio, o sea, de micrófono. Para esto vamos a consultar nuestro manual de la placa base para ver la ubicación exacta de los pines para cada cable, separarlos bien y después conectarlo del panel frontal a los pines correspondientes de la placa base. Y bueno, como parte final vamos a hacer la última revisión y el encendido del sistema. Antes de encender la computadora tenemos que asegurarnos de que todos los cables estén bien conectados y estén ordenados y que no haya componentes sueltos, estén todos los tornillos bien atornillados. Y para el encendido del sistema vamos a conectar los periféricos, que serían el monitor, el teclado y el mouse a tu computadora, y después conectamos la fuente de poder a la toma de corriente y encendemos el equipo. Si todo está bien conectado, debería aparecernos una pantalla de inicio o el Power On Self Test, lo que indica que la computadora se encendió correctamente. Después nos quedaría instalar nuestro sistema operativo, que hemos escogido el Windows 11 versión Pro, para permitirnos una mayor facilidad en el tema de los juegos y en el tema de los programas de mayor peso para ciertos estudios o ciertos trabajos. Y eso sería.